Ahora, imaginemos que se malogra el botón de on y off. ¿Ok? ¿Tú puedes seguir utilizando el televisor? Sí, porque te paras, lo prendes con tu mano, ¿no? Lo colocas ahí y lo prendes, ¿no? ¿Estamos bien? Se puede seguir utilizando. Ahora, imaginemos en esos controles donde realmente la facultad de los demás botoncitos sí sería viable. Tú podías cambiar de canales sin ningún problema, podías mutearlos si querías sin ningún problema, etcétera, podías hacer zapping, todo lo que tú hubieras querido hacer. ¿Por qué? Porque solamente se habría malogrado el botón de on y off. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque vamos a dibujarlo aquí. Y es muy importante. Aquí está el on y off, generalmente está en este extremo, ¿no? Aquí está más menos. Y aquí está el otro, de canales y de volumen, ¿no? Ahí está. Entonces, si el control tiene varios botones, porque tiene varios, antes tenía más, obvio, ¿no? Algo así era el que era select, aquí era on y off. ¿Ok? Se malograba este, pero yo podía usar los demás. Es decir, imaginemos ahora, cuando tú hablas de un target, también ese es otro error, muchas veces te dice la célula parietal, la célula, la célula principal, no sé, la que ustedes quieran. Pero no es tanto así. Porque tú al decir la célula, en este ejemplo que estoy plasmándole a ustedes, la célula, ¿qué sería del control? La célula sería todo el control. ¿Está bien, amigos? La célula sería todo el control. Y cada botón es un target. Que en una célula hay varios targets exactos. Por eso es importante la localización. Y entender que existe más de un receptor. Entonces, en una célula, por ejemplo, parietal, en este ejemplo en particular de la secreción del ácido clorhídrico, ¿qué targets tenemos? Los voy a citar solamente, no los tienes que saber ahorita de memoria. Está, por ejemplo, el receptor M3, está, por ejemplo, el receptor H2, está, por ejemplo, el receptor CCKB, está, por ejemplo, el receptor para prostaglandina E2, que es la dinoprostina. Está, por ejemplo, el receptor para la somatostatina. Ese es en una cara de la célula, que es la vasolateral. Y en la cara luminal está, por ejemplo, la bomba de protones, que es la hidrógeno potasio tepeasa. Y está el canal de CFTR, que es el canal de cloro. Miren entonces cuántos hay. Hay 7 targets en una sola célula. Y que cada una de estas repercute de manera distinta respecto al proceso que vendría a ser la secreción. Algunos ya de manera directa favoreciendo que se dé la secreción y otros que favorecen o activan o inhiben a los que podrían ayudar a que se sintetice. Entonces, reconocer al control como un target es obviar o no darle interés a cada uno de estos botones. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Lo que tienen que entender entonces es de que cada botoncito tiene una función. Y ese botoncito es un target. Y esos botoncitos son los que tú tienes que entender. Pero para eso tienes que saber dónde se localiza. Otro principio del receptor es la saturabilidad. ¿Qué entendemos por saturabilidad? La saturabilidad es importante también porque te ayuda a entender de que el receptor al llenarse, al saturarse, no va a tener
el ligando, otra que ir al que más se le parece. Y vuelvo a repetir que no estoy hablando del receptor, imagínate, beta 2 del músculo lisobronquial, sino que llega a todos los beta 2 que están en varios lugares, músculo lisobronquial, está en el útero, está a nivel renal, está también en lo que vendría a ser el páncreas, en las células beta. Es decir, hay varios lugares donde vas a encontrar beta 2. Y si tú estás jugando con el beta 2 y lo estás estimulando, imaginemos, estás jugando con todos los beta 2. Pero ¿qué pasa si no valoramos ese principio de saturabilidad? Es decir, y eso está asociado a dosis. El ligando se va a ir al que más se le parece. Entonces, por ejemplo, ahorita que he puesto beta 2, lo que va a pasar con el ligando es que si se satura, va a poder ir a otros que se le parece. ¿Cómo que se le parece? Desde el punto de vista de isoforma química, el beta tiene esta denominación, pero hay otros beta. Hay beta 3 y hay beta 1. Entonces, lo que va a suceder es que va a poder ir a cualquiera de los betas, porque se parecen. Y al final, lo que va a suceder es que va a propiciar una respuesta, sí, pero no es la que estabas esperando. ¿Por qué? Porque es un estímulo de otro receptor que se le parece. ¿Ok? Y esto explica algo que en farmacología van a ver, que son, y eso lo habrán leído, los famosos efectos secundarios. Estos famosos efectos secundarios muchas veces son por eso. Claro que también existe algo de idiosincrasia para que se presenten, no digo que no, pero muchas veces está explicado también por este principio. Otro de los principios del receptor que me había olvidado, que en realidad es el más de repente primordial que siempre recuerdes, ok, lo voy a poner por encima porque debería haberlo mencionado al inicio, en la selectividad. Este principio es muy importante. La selectividad. Miren ese principio, ¿ah? Selectivo. ¿Qué quiere decir que sea selectivo? Y este es donde más a veces podemos observar que uno se equivoca. Sí, a veces es donde uno más se equivoca. Pero ustedes no, porque justo están llevando este curso y están entendiendo lo que estamos hablando. Un ligando solamente puede ir al receptor que le pertenece. Pero doctor, ¿no se contradice con la de saturabilidad? No, porque en la saturabilidad está yendo al que se le parece. Entonces, son de la misma familia, en otras palabras. Y ahí viene lo de la selectividad. Porque el ligando solamente puede ir al receptor de la familia que le pertenece. Por ejemplo, la adrenalina, hablando de los beta, y noradrenalina son catecolaminas. La diferencia de la noradrenalina y la adrenalina es que la adrenalina, ustedes ya lo han visto en bioquímica, tiene un grupo metilo y esto lo hace más específica frente a sus receptores. La noradrenalina no. La noradrenalina no tiene grupo metilo. ¿Está bien? Entonces, teniendo en consideración eso es lo primero, la relación de las catecolaminas. Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Ahí está. Diferencia, grupo metilo, lo cual le da la facultad de ser más específica. ¿Qué es lo que va a suceder? Este puede ir a sus receptores. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuáles son sus receptores? Ahí es donde fallan, pues, porque para poder entender esto tienes que saber cuáles son sus receptores, cuántos receptores tiene, dónde se localizan. Ahí está el factor diferencial. Si ustedes saben eso,
van a poder luego pasearse en fisiopato y fármaco. Pero si no reconocen cuáles son los receptores, por ejemplo, si yo te pongo M2, M3, A5HT2, D1, D2, no sé, H1, CCK2, tú en las claves, no sé, podrías decir, sí, quizás es este, quizás es el otro. Pero realmente, y si bien es cierto, aquí hay una cosa muy importante, estimados, aquí sí hay algo de memoria, por si acaso, ¿ah? Aquí sí hay algo de memoria, porque la única manera que recuerdes qué receptores le pertenecen al ligando es justamente valorando cuáles son estos. Y la única forma es que los memoricen. Pero claro, de tanto estudiarlos y tanto verlos, ya sea por fármaco o por fisio, de tanto verlos una y otra vez, se te va a quedar. Pero al inicio, si estás llevando esto y recién vas a llevar el curso, al inicio sí vas a tener que sentarte un poquitín y ver, ok, cuáles son los ligandos, cuáles son los receptores. Y mi sugerencia es de que sí, tengas una tabla y sepas para que luego no falles. Porque siempre viene eso, en fármaco o en fisio. Entonces, en el caso de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, tenemos los receptores que se llaman adrenérgicos. Y en los receptores adrenérgicos tenemos, ok, voy a ponerlo bien aquí. Y en los receptores adrenérgicos vamos a tener a los alfa y a los beta. Y en los alfa vamos a tener alfa 1, alfa 2, vamos a tener beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces miren, ¿cuántos receptores tiene la adrenalina y la noradrenalina? Tienen 5 receptores. 3 betas y 2 alfas. Y obviamente ya nos quedó claro que no es que solo hay un receptor alfa 1, un alfa 2, no, hay varios. Y que no están en un solo lugar, están distribuidos por todo tu organismo. Pero el ligando va a poder ir a cualquiera de estos receptores como le plazca. ¿Sí? Va a poder ir si quiere el alfa 1, el alfa 2, dependiendo del escenario, dependiendo del estímulo que hemos estado conversando. Si hay una pérdida de volumen de sangre o te estás deshidratando, no lo sé. Tu organismo va a tratar de salvaguardar eso. Y ahí es donde entra a tallar la adrenalina y noradrenalina, que son, ya vamos agregando la información, son ligandos del sistema nervioso simpático, parte del sistema nervioso autónomo, que nosotros no llegamos a controlar o a regir porque es visceral, es involuntario, y que obviamente ante la disminución de volumen y todo ello, lo que se va a buscar es salvaguardar. Y al salvaguardar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Incrementar de nuevo, en este caso, el volumen que se había perdido. Y ahí, ¿quién va a jugar? Por ejemplo, el alfa 1, el beta 1, porque está ubicado en vaso sanguíneo, porque está ubicado en corazón. Entonces, va a ayudar. Es importante eso. Va a ayudar y al final van a entender ustedes que en el proceso va a existir homeostasis. ¿Por qué? Miren cómo todo vuelve a la imagen inicial. Porque si yo estaba perdiendo volumen, al activarse este sistema, ¿qué está buscando? Que ya no siga perdiendo volumen. Que recupere el volumen. ¿Para qué? Para volver a la homeostasis. Pero como es un equilibrio dinámico, puede tener idas y venidas. Eso lo vamos a ver en un rato en los escenarios del medio interno. Entonces miren, la selectividad. Las catecolaminas pueden ir a cualquier receptor, cualquiera de los que he mencionado, porque les pertenece.
Pero si te pusiera como clave M2, M3, 582, ni siquiera las vas a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque no son sus receptores. Los receptores, ¿de quiénes serán, doctor? Ahorita ni lo sé, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no te preocupes, porque a medida que vamos a ir viendo los cursos, vamos a ir viéndolos. Pero lo que sí sabes es que no es de la adrenalina. Eso sí lo tienes claro. ¿Por qué? Porque ahorita acaba de decirte que la adrenalina y no la adrenalina solamente tiene alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Para los que ya han avanzado un poco más en cursos, habrán podido hasta observar que existe una, podríamos decirlo, subcategorización aún mayor con estos receptores. Sí, es cierto, sí existe, pero eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero por lo menos tienes que reconocer que sí, sí, es cierto. Por ejemplo, el alfa 1 existe, el alfa 1 sub B tiene una localización en particular. Pero que ustedes sepan que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, y que sepan que estos son del simpático, todo está bien. Y también reconocer de que no van a poder ir a cualquier otro receptor. ¿Por qué? Porque no le pertenece. ¿Está bien? Muy bien. Luego de ahí, hay un principio más que es el estequiométrico, que es un poco más químico, pero igual lo van a poder encontrar, en donde las conformaciones espaciales, ¿no? La conformación levo y dextro existe, el dextro no puede estar con el levo, ni el levo con el dextro, es decir, es un poco más espacial, pero importante. ¿Sí? Espacial, pero importante. Entonces ahí tenemos eso. Ya tenemos ahí lo que vendría a ser los principios. Ahora, con todo lo que hemos hablado de conceptos, vamos a poner algunos ejemplos. Algunos ejemplos aquí para que ya podamos afianzar aún más lo que hemos estado conversando. Ya hemos dado algunos ejemplos, pero ahora lo vamos a poner de repente en algo que pueda ser más tangible para ustedes desde el punto de vista de concepto, ¿no? Habíamos hablado de la secreción del ácido clorhídrico, la relación del estímulo y del receptor. Cuando valoramos la fase cefálica y o la fase ya gástrica, ¿sí? Cuando ya vamos a poder observar que ha existido lo que vendría a ser una relación de liberación de un ligando, vamos a poder observar que dentro de los ligandos está la histamina, está la acetilcolina, está la gastrina. Hay más de un ligando para el incremento, ¿ah? Porque si les hubiera puesto la disminución hubieran sido otros. Pero nos vamos a quedar con solo la acetilcolina. La acetilcolina cuando se libera, ¿ok? Cuando se libera la acetilcolina, como todo ligando hemos dicho, tiene que llegar a su receptor. Entonces, ¿cuáles son los receptores de acetilcolina? Ahí vamos a ver. Vamos a ponerlos acá. Receptores de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina se conocen como receptores colinérgicos. Y los receptores de acetilcolina, que son los colinérgicos, tenemos los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos y los muscarínicos. Y ahora, ¿cuántos hay de cada uno? En los nicotínicos hay 3. NM, NN y N sub 0. Y en los muscarínicos hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay en total?
hay 8, ¿verdad? A diferencia de la adrenalina, que eran solo 5, aquí hay 8. Wow, Doc, y así va a tener que memorizar de cada uno. Sí, ahí sí estudies en donde estudies, estés revisando el libro que revises. Hay una parte ya propia también. Si bien es cierto, medicina es bastante de análisis y de integración, pero hay momentos en los cuales sí hay cosas que hay que revisar, sentarse y memorizar. Y este es uno de esos momentos en los cuales los receptores sí definitivamente tienen que memorizarlos. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder reconocer si es de un ligando o si es de otro. Ahí sí no se puede hacer nada. Tienen que sentarse y empezar a reconocerlos. Por eso les di una sugerencia en su libretita, cuadernito que les han dado, anoten ahí, ¿no? O si queda en digital, pero anoten. ¿Para qué? Para que cuando vayas reconociendo, ya por lo menos sabes que existen 8. Luego vas a ir reconociendo dónde se encuentran cada uno de estos. Y cuando los reconozcas, vas a poder entender cuál es el proceso relacionado a ello. Entonces, ahí está. Nicotínicos 3, muscarínicos 5. En total, 8. ¿Ok? Bueno, entonces, en el caso de la secreción del ácido clorhídrico, para poder reconocer el receptor tengo que saber dónde se da este proceso, es decir, la localización. ¿Dónde se da el proceso de la secreción del ácido clorhídrico? Se da en la célula parietal. Ahí está. Ahí tenemos. En la célula parietal, que es como el control remoto, habíamos hablado, la célula es el control. Hay varios botones. ¿Cuál de estos es el que está en la célula parietal? ¿Cuál de estos? NM. Y este estudiado es el M3. Lo colocas acá. Miren cómo va agarrando forma, ¿no? Qué bacán. Tengo el ligando, tengo al receptor. Y ahí está. M3. Y luego de tener esto, ¿qué más tenemos que comprender? Tenemos que comprender, ¿se acuerdan cuando les dije? Puede ser ionotrópico o puede ser metabotrópico. ¿Cómo sé eso, doctor? Cada uno de estos también ya está estudiado. Habíamos dicho, si el receptor está acoplado a canales iónicos, se llamará ionotrópico. Y si el receptor está acoplado a proteína G, se llamará metabotrópico. ¿Cuál de los dos es en este caso? ¿Iono o metabo? Y la respuesta ya está estudiada también, es metabotrópico. ¿Por qué? Porque está acoplado a proteína G. El M3 está acoplado a proteína G. ¿A qué proteína G está acoplado? A la proteína GQ. Okay, ya está estudiada, entonces lo pongo acá. M3, G. Ahí tenemos. Entonces al M3. Ya tenemos eso ahí. Ahora, la GQ tiene una cascada propia. No sé si se acuerdan, aquí está la membrana celular. Hay fosfolípidos en membrana. Y hay un fosfolípido que es el PIP2. No sé si se acuerdan. El PIP2 que es el bifosfato de inositol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el M3 llega con su ligando a acoplarse, se libera una enzima que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C juega con este fosfolípido de membrana y favorece la formación del inositol trifosfato
y el diacilglicerol. Hasta ahí estamos bien. El IP3 se va a dirigir al retículo, donde existe justamente una zona de unión para IP3, que es esta. Y en el retículo hay calcio. Lo que va a suceder es que el calcio se va a liberar. Y el calcio con el diacilglicerol va a favorecer que se active la proteinquinasa C. ¿Y qué hacen las proteinquinasas? Las proteinquinasas lo que hacen es, ¿qué cosa? Fosforilan. Las proteinquinasas van a fosforilar. Y obviamente ahí existe una cascada que la van a ver más en bioquímica porque llega a tener una repercusión nuclear al final, ¿no? Una repercusión nuclear, la proteinquinasa, porque ayuda justamente a que se pueda dar luego toda la cascada de enhancers, que son los magnificadores, que te ayudan a entender todo lo que vendría a ser el proceso de señalización. ¿Ok? Entonces tenemos eso ahí. Tenemos lo que vendría a ser el IP3 y tenemos lo que vendría a ser el diacilglicerol. Ahí el calcio es el que ayuda con el diacilglicerol a activar a la proteinquinasa C. Luego de la vía de los enhancers, luego de todo eso, ¿qué es lo que va a suceder? Favorece la secreción. Realmente esta es la consecuencia, porque la respuesta inmediata, ¿verdad? Eso es también muy interesante. Viene a ser la activación de la bomba de protones. Y este activa, favorece que se libere ion hidrógeno. Y en la luz del estómago recién se forma el ácido clorhídrico. Es muy interesante, eso lo vamos a ver después, pero ya por lo menos tienen la idea. Miren este ejemplo. Un estímulo fue captado por un receptor, favoreció la liberación de un ligando que fue la acetilcolina. Este tuvo que propiciar lo que vendría a ser en este caso en el análisis, lo que sería la relación de activación de la bomba de protones, por lo que llegó a su receptor M3, que está ubicada en la célula parietal, que es metabotrópico y está acoplado a proteína GQ, y al activarse esta cascada, a partir del PIP2, que es el fosfolípido de inositol de la membrana, la fosfolipasa C, ¿verdad? Lo transforma en IP3 y diacilglicerol. El IP3 va al retículo, que tiene sitios de unión para donde hay calcio y que tiene sitios de unión para el IP3. Y luego el calcio es liberado. ¿Dónde está? Aquí está, vamos a poner un círculo que se ha borrado, no sé por qué. Aquí hay un círculo, ok, es el sitio de unión para el IP3. Y luego el calcio con el diacilglicerol activan a la proteinquinasa C. Luego de la vía de los enhancers, lo que va a suceder es que va a favorecer que se active la bomba de protones que está en la cara luminal. Miren, esta está en la cara vasolateral y esta es la cara luminal. Aquí está, eso lo vamos a ver en gastro. Vamos a ponerles un avance aquí. Vamos a borrar acá un poquito esto. Ahí está. Miren, esta es la bomba de protones. Hace que el ion hidrógeno salga a la luz del estómago. El ion hidrógeno al salir es el que va a ayudar a que se pueda dar lo que al final sería la secreción. ¿Por qué? Porque no es directo, pues como les estoy diciendo, no es directo, va a ayudar, va a favorecer, pero que al final va a repercutir en que exista mayor cantidad de ácido clorhídrico. Ese es un ejemplo. Vamos a poner otro, muy preguntado a veces. Aquí. Ejemplo también. A ver. Imaginemos que se van a
a una excursión en una cueva donde está todo oscuro, ¿ok? Y obviamente la ausencia también viene a ser un estímulo, porque normalmente hay presencia o ausencia de luz. La ausencia de luz sería un estímulo y este va a tener que ser captado. ¿Quiénes captan la luz? Miren, estamos empezando desde la luz, ¿no? ¿Quiénes van a captar lo que vendría a ser la luz? ¿La ausencia o la presencia? Lo va a captar, en este caso, los fotorreceptores, ¿no? Que son los receptores de la luz. Lo van a captar. ¿Y qué va a pasar? Si hay poca luz, ¿qué creen que va a tener que buscar su organismo para la homeostasis? Va a tratar de justamente ayudar a captar más luz. Si hay poca, ¿no? Y si hay mucha luz, lo que va a hacer es lo opuesto. Pero estamos con el estímulo de la ausencia. Entonces, los fotorreceptores, ¿dónde se encuentran? También tienen una localización. Están en la retina, ¿no? Son los conos y los bastones. Captan. ¿Y qué va a pasar? Van a favorecer. Ahí está. Van a favorecer que se libere, en este caso, ante la ausencia, la adrenalina o noradrenalina, que son catecolaminas. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Lo que vamos a poder observar es que este es un ligando y como tal va a tener que llegar a su receptor. Ya sabemos que los receptores de adrenalina los tenemos aquí, lo pongo en asterisco, puede ser alfa, puede ser beta. ¿Cuáles? Ahí está, esa es la misión que poco a poco van a tener que ustedes ir reconociendo. Pero para poder reconocer si es alfa o beta, lo que ustedes consideren en ese momento cuando van a ir reconociéndolos, primero tenemos que ver la localización, es decir, en qué músculo va a estar ubicado. Y el músculo donde va a estar ubicado va a ser el músculo radial o dilatador de la pupila. En el músculo radial o dilatador de la pupila nosotros vamos a encontrar a este receptor, al adrenérgico, que es el alfa 1. Doctor, ¿cómo sé? Vuelvo a repetir, esto tiene algo de memoria, estimados amigos. Ya está. Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Teníamos el estímulo. ¿Quién captó el estímulo? ¿Dónde se localiza ese receptor que captó el estímulo? La liberación del ligando. ¿Dónde se localiza el receptor donde va a ir el ligando? ¿Cuál es el receptor? Ahora, ¿qué falta? Muy bien. Si es metabotrópico o si es ionotrópico. Los adrenérgicos, haciendo un paréntesis, para que no se te complique mucho la vida, son generalmente metabotrópicos. ¿Qué significa? Que están acoplados a proteína G. ¿Ok? Son metabotrópicos, están acoplados a proteína G. Pero, ¿ok? ¿Qué tienen que entender? De que la proteína G no siempre va a ser la misma. ¿Ok? Ese es el detalle. Y la alfa 1 generalmente es GQ. Ya vamos a ir reconociendo eso. Igual que el M3 que era GQ, exacto. Es decir que esta cascada, doctor, que ha hecho aquí a la derecha, ¿es la misma del alfa 1? Sí, porque es de GQ. Eso es lo mismo. Porque es un proceso de señalización de membrana. Eso sí es lo mismo. Lo que es diferente es el receptor y la proteína G que está acoplada, porque es un receptor en particular. La localización, pero la cascada es la misma. Luego, entonces, aquí en resumen, porque ya hemos hecho la cascada, va a aumentar los niveles de proteína quinasa C. ¿Y qué creen que va a tener que hacer? Si hay poca luz, ¿qué es lo que voy a querer hacer? Captar más luz. Entonces, al contraerse este músculo, lo que hace es dilatar a la pupila.
Es interesante porque ahí también hay un error, ¿no? Uno dice, pero si el músculo se contrae, claro, pero la localización de del músculo radial y longitudinal, que es el que se complementa, tiene una disposición radial, puede ser más radial, y el otro concéntrica. Entonces, al contraerse, lo que hace es dilatar. Entonces, capta más luz. Y ese proceso de dilatación se llama dilatación de midriasis. Acuérdate. D de dilatación, D de midriasis. La dilatación de la pupila también se va a llamar midriasis. Acuérdate. D de dilatación, D de midriasis. Ahí ya tenemos eso. Entonces, cuando ha habido poca luz, quiero captar más luz. Y viene esta palabra de nuevo, que vamos a cambiar ahora de color. Viene de nuevo a nosotros, que es el famoso complemento. Porque obviamente lo que se dilata es la pupila, ¿no? Dilatación de la pupila. Pero interesante es esto, estimados, porque si ahorita ustedes se ponen a analizar, ustedes, si se ven un rato en el espejo, van a ver que su pupila, que es este espacio, este puntito negro en el globo ocular, por donde pasa la luz, ¿verdad? Ahí van ustedes a poder observar que existe un diámetro, que está oscilando de 3.5 milímetros, ¿ok? Si está muy dilatado, obviamente se va a ver un punto más negro, ¿verdad? Acentuado, como los gatos, ¿verdad? Pero si se ve más puntiforme, más chiquitito, entonces la pupila ya no está dilatada, está contraída. Eso se llama miosis. Pero ahorita existe un diámetro óptimo, porque existe, bueno, en el lugar donde me encuentro, una cantidad de luz adecuada. Ustedes también me imagino en donde se encuentren quizás debe ser así. Al menos que estés viendo esto en un lugar ahorita de noche. Ya pues es diferente. Pero en líneas generales ustedes van a poder observar de que, ok, existe un diámetro óptimo frente a un estímulo. Y que ya sea yo me vaya a un lugar con mucha luz, con poca luz, esto va a ir cambiando constantemente. Por eso venía la palabra dinámica. Pero ¿quiénes son los que se están complementando constantemente? ¿Quiénes hacen que el diámetro de la pupila, ok, se mantenga en un diámetro óptimo? ¿Es realmente la adrenalina, que es el simpático, o es su complemento? Y ahí es donde entra a tallar y miren cómo todo este esquema se ha armado. Justo. Miren quién es su complemento. La acetilcolina. Y es que ambos son los ligandos que rigen la actividad autónoma del organismo, ¿sí? Por una parte es el sistema nervioso simpático y por otra parte es el sistema nervioso parasimpático.